Después de que un terrible incendio forestal asolara California, unas criaturas sobrenaturales despertaron, sembrando el terror en la ciudad. 2 adolescentes mordidos durante el incidente comenzaron a sentir extraños cambios. Para descubrir la verdad sobre su nueva identidad y los oscuros secretos que rodean estos eventos, tendrán que enfrentar su miedo y unirse. Hoy vamos a resumir la historia de la serie Wolfpack de 2022. Un carnero gigante envuelto en llamas apareció de repente en el borde del bosque. Mientras todo el mundo miraba la escena con estupor, un gran número de animales emergió del bosque. Los alumnos en el autobús escolar encontraron esta escena bastante asombrosa. Curioso, Austin intentó sacar su teléfono para capturarlo todo, pero Blake agarró el teléfono y lo arrojó por la ventana. Furioso, Austin quiso salir para recuperar su teléfono, pero en cuanto puso el pie fuera, los animales del bosque comenzaron a cargar hacia ellos. Los demás alumnos en el autobús se aterrorizaron al ver aquello y huyeron del autobús para intentar escapar de la amenaza. Un alumno llamado Everett se había escondido en el autobús para permanecer a salvo. Sin embargo, el incendio del bosque se propagó rápidamente, obligando a Everett a salir. En cuanto Everett bajó del autobús, Austin se precipitó para advertirle que volviera al interior. Everett estaba petrificado y quería irse lo más rápido posible, pero ahora los animales parecían haberse vuelto locos y comenzaban a atacar a los humanos. Everett vio incluso criaturas inhabituales en el humo espeso, lo que lo asustó tanto que se derrumbó en el suelo debido a su trastorno de ansiedad. En ese momento, ni un vehículo descontrolado se dirigió directamente hacia Everett. Afortunadamente, Blake estaba alerta y consiguió salvarlo justo a tiempo. Sin embargo, en ese breve instante, el hombro de Everett ya había sufrido una lesión importante. Blake continuó incitándolo a correr, pero justo en el momento en que Blake se levantaba, Everett notó que algo parecía haberlo mordido alrededor de la cintura. A pesar de ello, Everett no podía permitirse preocuparse por otras cosas, y eligió correr. Después de haber llegado al otro lado del bosque, Everett se dio cuenta de que todo aquello era causado por el incendio del bosque. Blake era algo primitiva. No tenía teléfono, ni correo electrónico, ni ningún aparato electrónico. La única forma de contactar con Everett era encontrarla en persona. Blake regresó entonces a su casa. Sí, pero como su casa estaba en la zona siniestrada, su padre Roberto planeaba ponerla a salvo con su hermano Danny, haciendo las maletas en casa. Blake notó la herida en su cintura. Extrañamente, aunque tenía una herida importante en la cintura, Blake no sentía ningún dolor. Al ver que la herida no sangraba y no dolía, Blake no le prestó mucha atención y continuó embalando sus cosas. Sin embargo, Blake no sabía que esta herida cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, Everett había sido llevado al hospital por el equipo de rescate. Cuando Everett despertó, sintió de repente algo inhabitual en la cama a su lado. Curioso, corrió la cortina para ver qué pasaba. Para su gran sorpresa, encontró un carnero gigante tumbado en la cama junto a él. Mientras Everett se sentía perplejo, entró un médico e interrumpió su alucinación. Mas el médico le dijo a Everett que su herida no era grave y que solo necesitaba unos días de descanso antes de poder salir del hospital. Pero en cuanto el médico se fue, sonó el teléfono junto a la cama de Everett. Al ver que nadie venía a contestar, simplemente se levantó para descolgar él mismo el teléfono. «¿Sal del hospital? ¿Quién es quién? Inmediatamente el hospital, coge tus cosas y vete». Everett entró en pánico al oír aquello. En ese momento, sus padres también llegaron al hospital para verlo, pero al mismo tiempo Everett sintió de repente un dolor agudo en su herida, y sus brazos parecieron emitir un extraño resplandor rojo, lo que lo hizo desmayarse. Por el otro lado, el padre de Blake ya se había ido en coche por una razón desconocida. Blake, que nunca había sufrido mareos por movimiento, sintió de repente una oleada de vértigo. Luego pareció tener también alucinaciones. Poco después, la familia de 3 personas llegó a un motel para quedarse temporalmente, pero apenas se instalaron, Danny señaló que la piel de Blake estaba cambiando. Asombrada, Blake se precipitó hacia el espejo para ver qué pasaba. Para su gran sorpresa, constató que su rostro, antes marcado por el acné, se había vuelto increíblemente suave. Mientras Blake se preguntaba si estaba viendo cosas, un dolor agudo procedente de la herida en su cintura interrumpió su observación. Blake cayó al suelo de dolor, pero el dolor no duró mucho tiempo. Cuando se levantó, el espejo se había transformado sorprendentemente en una pantalla de televisión. En la pantalla estaba Everett, el chico al que había salvado. Al mismo tiempo, Everett en el espejo giró la cabeza y pareció ver a Blake. Dándose cuenta de que algo no iba bien con ella misma, Blake decidió no descansar en el motel, sino salir para descubrir qué pasaba con su cuerpo. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, una chica llamada Luna se precipitó en un bar en busca de su hermano gemelo Harlan. Luna estaba allí para encontrar a su hermano debido al incendio del bosque. Su padre Garrett era un guardabosques de ese bosque y había desaparecido después del inicio del incendio. Luna creía que su padre podría estar atrapado en el bosque por el fuego. Quería encontrar a su hermano para ayudarlo a buscar a su padre, porque tenían capacidades extraordinarias. Encontraron su camión, pero no a él. Siguiendo las instrucciones de la llamada telefónica y escapando discretamente del hospital cuando el médico se fue. Mientras tanto, Blake
decidió también regresar a casa para descubrir qué pasaba. Pero corriendo, no se dio cuenta de que su velocidad había superado la de Usain Bolt y que era incluso más resistente que él. Blake regresó pronto a casa y, para su sorpresa, se encontró con Everett, que estaba allí. Resultó que Everett había venido a buscar a Blake porque la había visto. Como Blake no tenía ninguna información de contacto, Everett tuvo que encontrarla en su casa. Pero Blake todavía no sabía qué pasaba. No teniendo otra opción, entraron juntos en la casa para investigar. Pero no encontraron nada útil. Viendo eso, Everett le mostró su hombro herido a Blake. Pero en cuanto se quitó la camisa, Everett se dio cuenta de que ahora tenía abdominales en tableta de chocolate, lo cual era extraño porque nunca los había tenido antes. Sin embargo, Blake no se sorprendió en absoluto porque había experimentado una mejora drástica en su piel después de su herida. Mientras hablaban de sus respectivos cambios, un hombre lobo apareció de repente fuera de la casa. El hombre lobo los atacó sin dudarlo. Everett y Blake intentaron desesperadamente escapar, pero el hombre lobo no les dio ninguna oportunidad. La salida estaba bloqueada y sus vidas en peligro. La ansiedad de Everett reapareció. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, un hombre enmascarado tropezó a través del fuego. Frente a las llamas circundantes, el hombre se dio cuenta de que sus posibilidades de escapar eran escasas. Sacó entonces una grabadora de voz pregrabada y dejó un mensaje para sus hijos Luna y Harlan. Habló de la singularidad de Luna y mencionó que sería capaz de encontrar a otras personas como ellos. Después de decir todo eso, Garrett quiso intentar escapar una vez más. Después de guardar la grabadora de voz, continuó huyendo a lo largo del arroyo. Everett y Blake estaban ahora a salvo. Blake sintió que debía verificar la seguridad de su familia, así que se despidió de Everett. Justo en el momento en que Blake se fue, Everett recibió una llamada de un número desconocido. La persona se presentó como Kristen, una investigadora del servicio de incendios. Llamó a Everett porque había encontrado pruebas inhabituales en el borde del bosque. Sospechaba que el incendio del bosque era un acto criminal. Creía que el incendiario podría ser un menor, y sospechaba incluso que el incendiario estaba en el autobús escolar con Everett. El incendiario que busco podría haber estado sentado justo a tu lado, mirando el incendio por las ventanas, mirando a la gente quemarse viva. Pero justo en el momento en que Everett terminó de escuchar y colgó el teléfono, comenzó a sentir un dolor de cabeza. Al mismo tiempo, Blake experimentó los mismos síntomas en el camino de regreso. De repente, los dos se congelaron. Sus ojos se volvieron blancos. Estos síntomas también aparecieron en Luna y su hermano mientras buscaban a su padre. Cuando los síntomas se atenuaron, todos comenzaron a correr en la misma dirección como si fueran llamados. Finalmente se encontraron en un claro. Extrañamente, en cuanto los cuatro se encontraron, sus ojos comenzaron a brillar en amarillo. Luna y su hermano no se sorprendieron a pesar de lo extraño de la situación, pero no lo mostraron. En ese momento, Blake pareció ver algo aterrador de nuevo y huyó la primera. Viendo eso, Everett la persiguió, y Luna y su hermano los siguieron de cerca. Sin embargo, no habían corrido muy lejos antes de que Blake chocara con un bombero que trabajaba en el rescate. Al ver a menores en la zona de fuego, el bombero decidió inmediatamente llevarlos de vuelta a casa. Así, todos fueron obligados a regresar a sus hogares. De vuelta en el motel, Blake quiso verificar su cintura herida, pero cuando levantó su camisa, descubrió que su herida ya no tenía ninguna marca. Además, su piel del rostro se había vuelto cada vez más perfecta. Justo en el momento en que iban a admirar su piel, vio de repente una figura con colmillos en el espejo. Pero esto era solo el comienzo. Pensando que era solo una alucinación, Blake regresó a su habitación y recibió un mensaje de voz. No estás a salvo. Mientras tanto, Luna y su hermano también fueron enviados de vuelta a casa. Dado que su padre era el guardabosques desaparecido, los bomberos explicaron la situación del incendio en un mapa e indicaron la zona donde su padre podría encontrarse. Después de la partida de los bomberos, comenzaron a discutir sobre Everett y Blake. Luna pensó que podrían ser como ellos. Sin embargo, Harlan no estaba de acuerdo. Creía que Everett y Blake simplemente habían sido mordidos y que sus cuerpos sufrían cambios incontrolables. Pensaba que podrían no ser como ellos e incluso podrían ser enemigos. Everett quería acostarse, pero por mucho que lo intentara, no podía dormir. Estaba tan alerta como durante el día. Blake experimentó los mismos síntomas. Cuando finalmente despertaron, había pasado un día entero. Durante su sueño, habían bloqueado inconscientemente las puertas de su habitación. Después de despertarse, Ian Everett fue informado de que la policía estaba en su casa para interrogarlo sobre el incendio forestal. Entre ellos estaba la investigadora Kristen, pero Everett afirmó que no sabía nada, negándose a mencionar nada sobre sus compañeros de clase o lo que había pasado en el autobús escolar. La policía lo colocó bajo arresto domiciliario. Al atardecer, uno de los compañeros de clase de Everett, llamado Connor, vino a su casa para estudiar. Mientras hablaban, Connor mencionó que parecía haber sido mordido por un coyote o un león ese día. Everett entró en pánico al instante al oír aquello, pensando que Connor podría convertirse en alguien como él. Le pidió rápidamente a Connor que le mostrara la herida. Sin embargo, resultó que la herida de Connor era efectivamente una mordedura de coyote. Al ver que la herida de Connor no sanaba rápidamente como la suya, Everett se sintió aliviado, pero por precaución le dijo a Connor que lo llamara si ocurría algo inhabitual. Mientras tanto, Blake
que había notado su nueva velocidad comparable a la de Bolt, decidió probar a qué velocidad podía ir realmente. Después de algunas pruebas con Danny, no notaron nada inhabitual. Mientras Blake descansaba tumbada en el suelo, Kristen apareció de repente. Connor había regresado al hospital para cambiar su yeso debido a un hueso roto, pero en el momento en que el médico le ponía una inyección, sintió de repente un dolor agudo en el brazo que se propagó por todo su cuerpo. Después de la partida de Kristen, Everett escapó discretamente para reunirse con Blake, diciendo que sentía que algo no iba bien con la aproximación de la luna llena. Everett pensaba que esto podría ser un periodo difícil para ellos, y vino a discutir un plan con Blake. Luna también sentía este presentimiento, pero a diferencia de los demás, notó un movimiento fuera de su casa. Mientras Luna se acercaba a la puerta para ver mejor, un caballo blanco surgió de repente por la puerta. Connor, sospechoso de tener una alergia medicamentosa, recibió un sedante en el hospital que lo devolvió a la normalidad, pero el sedante no duró mucho, y Connor se despertó de nuevo. Al despertarse, Connor recibió una llamada de un número desconocido. La persona que llamaba, igual que la que había advertido a Everett, aconsejó a Connor que huyera. ¿Quiénes sois? Hay que huir, diciendo que algo lo rastrearía por su olor, y que si no se iba, estaría muerto. Presa del pánico, Connor siguió el consejo de la persona que llamaba, y se preparó para salir discretamente del hospital. Al mismo tiempo, Everett y Blake concluyeron a través de su discusión que en realidad podrían transformarse en hombres lobo como en los mitos. Justo en ese momento, Everett recibió una llamada de Connor. Connor dijo que sentía que algo lo estaba rastreando. No era un coyote, sino un hombre lobo. Al oír aquello, Everett se dirigió inmediatamente al hospital con Blake. En el hospital, Connor vio la silueta de un hombre lobo fuera de la puerta, pero con su inmovilidad fue rápidamente detectado por el hombre lobo. En ese momento, Luna y su hermano también recibieron una llamada del hospital y llegaron allí. Los bomberos acababan de encontrar a su padre apenas vivo en el borde del bosque, por lo que llamaron a Luna y a su hermano para que vinieran a ocuparse de él. Mientras tanto, Everett y Blake habían llegado al hospital, pero ya era demasiado tarde porque Connor estaba en una situación desesperada. Connor intentó escapar por una valla rota, pero se encontró atrapado con su yeso en el alambre de espino. Al oír los ruidos extraños a su alrededor, Connor agarró una piedra cercana. En un acto de desesperación, tenía que romper el yeso para tener una oportunidad de escapar. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La policía encontró a Luna y a su hermano y, al igual que con Everett, querían saber más sobre el incendio forestal. Everett, siguiendo las pistas de la llamada de Connor, llegó a la valla rota, pero no había ningún rastro de Connor, solo los trozos rotos de su yeso. Justo en ese momento, apareció Kristen acompañada de Blake. Blake quedó estupefacta por lo que vio ante ella, porque Everett estaba siendo sujetado contra la pared por un hombre lobo con la boca abierta listo para morderle la cabeza. Everett también entró en pánico, pero en el segundo siguiente otro compañero de clase lo salvó. Hace solo 2 días y medio, Everett y Blake eran simples estudiantes de secundaria, pero un extraño incendio forestal los había transformado en hombres lobo. Una detective llamada Kristen también había notado su transformación. Además, dado que el servicio de incendios sospechaba ahora que un grupo de menores había causado el incendio, Everett, Blake y los hermanos Luna fueron llevados a todos a la comisaría para ser interrogados. En origen, el incendio no tenía nada que ver con ellos. Everett había planeado hacerse el listo para salir adelante, pero ocurrió un incidente inesperado durante el interrogatorio. Mientras Everett era interrogado por Kristen, su conversación fue escuchada por Harlan, cuya audición era particularmente fina en la habitación contigua. Harlan había querido inicialmente hacer un comentario casual, pero no esperaba que Everett oyera sus susurros. Harlan estaba muy curioso por esto porque la audición de Everett no difería de la de una persona normal. Entonces, ¿cómo había conseguido oír sus susurros? Pero justo en el momento en que Harlan planteaba esta pregunta, Blake y Luna, en las otras 2 habitaciones, también declararon haber oído su voz. Sin embargo, su comportamiento parecía ahora corresponder al de personas que se hablan a sí mismas a los ojos de los demás, o porque no oían palabras, compartían su conciencia cerebral. En otras palabras, sus voces aparecían directamente en la mente de los demás. Todo esto ocurría porque estaban reunidos juntos. Mientras los lobos se reúnen todos, sus sentidos pueden dar un salto cualitativo. Los 4 hombres lobo no eran una excepción. Para Everett, que ya sufría de ansiedad y carecía de potencia cerebral, Luna y los demás decidieron usar esta ventaja para enseñarle a enfrentarse al interrogatorio. Pero justo en el momento en que iban a terminar el interrogatorio de Kristen, Harlan fue tomado como objetivo por otro policía. Tran le guardaba rencor a Harlan y a los demás, porque el incidente del incendio forestal le había impedido terminar su trabajo a tiempo. Ignoró las órdenes de su superior e interrogó a Harlan en privado. Pero justo en el momento en que Tran iban a acusar a Harlan de manera fabricada, el padre de Harlan, Garrett, llegó de repente. Garrett tenía la intención de llevarse a sus hijos con él. Como la policía no tenía ninguna prueba para demostrar que Luna y los demás eran pirómanos, no tenía derecho a detenerlos para interrogarlos. Al salir de la comisaría,
Luna informó discretamente a Garrett de la situación de Everett y Blake. Al oír aquello, Garrett se dio cuenta de la gravedad de la situación y se llevó a los 4 fuera de la comisaría. Sin embargo, poco tiempo después de su partida, otro sospechoso en el caso de incendio, Phoebe, sufrió un accidente. Mientras Phoebe se disponía a subir a su BMW para regresar a casa, descubrió que alguien había pinchado sus neumáticos y que los cortes parecían haber sido hechos por garras de lobo. Phoebe pensó que se trataba de una broma y estaba a punto de llamar a su padre para que viniera a buscarla cuando todos los demás neumáticos se desinflaron misteriosamente uno tras otro. En el camino de regreso, Luna explicó sus experiencias recientes a Garrett, pero Garrett no se sorprendió porque él mismo había sido objetivo de hombres lobo. Regresaron luego a casa de Garrett. Garrett explicó que los hombres lobo eran muy peligrosos y les advirtió que no salieran de su casa. Llevó a los hermanos Luna a una habitación para discutir. Como Luna y Harlan no habían sido mordidos para transformarse en hombres lobo, sino que habían nacido hombres lobo. El hombre lobo que quería cazarlos podría ser su padre biológico. Añadió que tenía que salir durante 20 minutos y que durante ese tiempo nadie debía salir de la casa. Después de decir eso, Garrett se fue. Nadie sabía a dónde iba, pero en cuanto Garrett salió, un coche de policía llegó a su casa. Durante su ausencia, las 4 personas dentro siguieron las instrucciones de Garrett. Cerraron las puertas y ventanas con doble llave. Y luego comenzaron a discutir sobre sus capacidades especiales. Harlan tenía una audición extremadamente aguda, Luna un olfato excepcional y poseía una fuerza destructora colosal. Y Blake tenía una velocidad más rápida que la de Usain Bolt. Además, sus capacidades se sincronizaban cuando los 4 estaban juntos, lo que era su efecto de manada. Pero justo en el momento en que discutían, hubo un golpe en la puerta. Sin embargo, Garrett solo se había ido desde hacía unos 10 minutos y era en medio de la noche. ¿Quién podría estar llamando a la puerta ahora? Pero como Luna y los demás no respondieron, la persona afuera se presentó como Tran, del departamento de policía, diciendo que quería hablar con Harlan de nuevo. Tran afirmó que había sido un poco precipitado con Harlan en la comisaría. Al oír que Tran no tenía mala intención, Harlan se relajó y salió de la casa. Pero en cuanto cruzó el umbral, Tran lo empujó contra la pared. Estaba claro que Garrett había irritado a Tran en la comisaría. Así que Tran aprovechó la ocasión para expresar su frustración sobre Harlan mientras Garrett estaba ausente. Sin embargo, Tran ignoraba lo imprudentes que eran sus acciones. Harlan corrió rápidamente al interior para informar a los demás de que los hombres lobo habían reaparecido. Luna llamó inmediatamente a Garrett. Después de oír aquello, al oír hablar de los hombres lobo, Garrett dio media vuelta con su coche y regresó a casa. Y Garrett también le dijo a Harlan que había un arma en el establo y que debía recuperarla para protegerse. Siguiendo las instrucciones de su padre, Harlan y Luna corrieron rápidamente hacia el establo. Everett y Blake, ignorando dónde se encontraban los hermanos Luna, estaban a punto de salir para ver qué pasaba. Pero entonces, de manera inesperada, recibieron de nuevo esa llamada misteriosa. El día llegará pronto. ¿Nos estáis vigilando? ¿Seguimos en peligro? No salgáis de la casa. La persona que llamaba les advirtió que no salieran porque la luna estaba a punto de alcanzar su punto máximo, y estarían a salvo si podían soportar ese momento. Pero claramente, Everett era desobediente. Después de que la persona misteriosa colgara, él y Blake salieron. En cuanto estuvieron fuera, se quedaron paralizados porque los hombres lobo ya estaban allí. Después de la partida de los hombres lobo, Everett estaba perplejo sobre la razón por la que no lo había matado. Luna sugirió que tal vez ya no era una presa para los hombres lobo, que tal vez estaba conectado. Poco después, Garrett regresó a casa. En ese momento, Harlan lo confrontó directamente con las balas de plata, exigiendo saber por qué había preparado sus balas. ¿No sabía que podían matar a los hombres lobo? Entonces Garrett les explicó todo. Resultó que hace 16 años, mientras Garrett era un guardabosques ordinario, realizaba su patrulla habitual en la montaña. Un día, encontró por casualidad 2 lobeznos abandonados en una guarida. Al ver a las débiles pequeñas criaturas, Garrett decidió salvarlas. Pero en cuanto llevó a los 2 lobeznos a casa, sus patas se transformaron en manos de bebé justo delante de él. Aunque sorprendido, Garrett no se lo dijo a nadie. Crió a los 2 hombres lobo con el pretexto de adoptar bebés abandonados. Se llamaban Luna y Harlan. En cuanto a las balas de plata, era por Luna. Cuando era joven, una noche de luna llena, Luna no durmió y corrió al establo, aparentemente convocada allí. Pero cuando los caballos del establo vieron a Luna, se volvieron locos furiosos e intentaron matarla. En un momento en que su vida estaba en peligro, Luna se transformó. Después de enterarse de eso, Garrett se aterrorizó. Así que fabricó balas de plata por si acaso, basándose en historias míticas. Sin embargo, Garrett nunca había usado esas balas. Por lo tanto, no sabía si realmente podían matar a los hombres lobo. Por el otro lado, en la comisaría, Austin fue llevado para ser interrogado. Austin no ocultó nada. Dijo que cuando salió del coche para tomar su teléfono ese día, vio algo extraño en la niebla negra. Era grande, con un pelaje negro profundo. Medía alrededor de 7 pies de alto.
con colmillos y garras. Resulta que Kristen también sospechaba de un monstruo, porque esas eran exactamente las descripciones que había sacado de la boca de los otros estudiantes. Sin embargo, Austin no tenía intención de decir mucho más, y salió de la comisaría enfadado. Kristen no intentó detener a Austin porque ya había obtenido lo que quería. Luego Kristen llegó a la valla donde Connor había desaparecido. Mirando los vendajes en el alambre, Kristen se tumbó en el suelo, intentando encontrar pistas imitando la posición de Connor. Pero justo en el momento en que se tumbó, oyó de repente un ruido. Cuando se levantó, descubrió que el carnero cubierto de fuego había venido aquí y que tenía enormes marcas de garras en su cuerpo. Mientras tanto, Garrett envió a Everett y Blake a casa antes de irse. Luna sabía que Blake no tenía teléfono, así que escribió su número en el brazo de Blake, con un bolígrafo semipermanente. En el camino de regreso, Garrett les dijo que continuaran yendo a la escuela como de costumbre por el momento. Deberían actuar como si nada hubiera pasado y dejarle todo a él. Pero en cuanto Everett regresó a la escuela, Austin lo encontró. Austin dijo que estaba seriamente afectado por el incidente y esperaba obtener la ayuda de Everett. Sin embargo, Everett había prometido a Garrett no decir nada, así que rechazó a Austin con una vaga excusa. Luego llegó el momento de su examen. Mientras escribía, ocurrió algo inesperado. Parecía que la ansiedad de Everett había vuelto a apoderarse. Su mano temblaba de manera incontrolable mientras sostenía su bolígrafo. Este síntoma apareció también en Blake. Antes de que pudiera decir algo, llegaron los hermanos Luna. Estaba claro que ellos también estaban afectados. Todo esto se debía a que se habían reunido los cuatro, desencadenando de nuevo el efecto de manada. Como resultado, todos se volvieron muy irritables. Luego Harlan y Everett se enfrentaron. Esto mostraba que cada vez que se reunían, ocurría esto. En la naturaleza, cuando los lobos se reúnen, lo siguiente que hay que hacer es cazar y matar. Estos hombres lobo no eran una excepción. Por eso Blake pensaba que no debían permanecer juntos porque no quería matar a nadie. Así que eligió irse. Everett sentía lo mismo. Mientras tanto, en la comisaría, Garrett se acercó a Kristen porque quería formar una alianza. Tenía la intención de usar a la policía para ayudarlo a matar a los hombres lobo. Viendo el valor de la información de Garrett, Kristen lo llevó a la morgue para ver el carnero muerto. Al ver las heridas del carnero, Garrett dijo inmediatamente que era obra de hombres lobo. Pero Kristen todavía estaba un poco escéptica. Viendo eso, Garrett continuó explicando. Por el otro lado, cuando Blake regresó a casa, su padre, que tenía que salir a trabajar, le compró un teléfono para mantenerse en contacto. También le dijo a Blake que durante su ausencia, un hombre misterioso había llamado para preguntar por ella. Pero Danny había tomado todas las llamadas. Blake se apresuró a preguntarle a Danny qué había dicho el hombre misterioso. Danny no dijo ni una palabra, pero escribió algo en la pizarra de dibujo. Cuando Blake lo tomó, estaba escrito: sin ellos, no sobrevivirás. En ese momento, el teléfono que Roberto le había comprado volvió a sonar. Blake no tenía previsto contestar. Tomó a Danny y salió del motel. Blake llevó luego a Danny a su trabajo a tiempo parcial. Everett pensaba que esto le ayudaría a evitar todo. Pero mientras se disponía a terminar su turno, un extraño coche negro se detuvo. La persona en el coche no hizo ningún movimiento. Bloqueó la entrada durante un largo rato antes de sacar dinero para pagar el impuesto. Al ver ese extraño coche negro, Blake temió que estuviera allí para robar algo en el garaje. Después de tranquilizar a Danny, se preparó para seguir al coche para ver qué pasaba. Pero después de deambular, no encontró ningún rastro del coche negro. Frustrada, Blake decidió comprobar las imágenes de vigilancia, pero la sala de vigilancia estaba vacía y los monitores se habían dirigido directamente a su puesto. En ese momento, Danny, que estaba en el puesto, pareció oír algo. Curioso, Danny miró fuera y vio al hombre lobo acercándose. Aterrorizado, se escondió rápidamente bajo una silla. Al ver que Danny había desaparecido del puesto de guardia, Blake sintió inmediatamente que algo no iba bien. Sin que ella lo supiera, las imágenes de las cámaras de vigilancia se habían sincronizado con el televisor de la casa de Everett. Cuando Everett giró la cabeza, descubrió que el puesto de guardia había aparecido de alguna manera dentro de su casa. Blake buscó frenéticamente a Danny en todos los rincones del aparcamiento, pero por mucho que buscara y llamara a Danny, no había ningún rastro de él. Incluso cuando llegó al techo, no encontró nada. Desesperada, Blake corrió hacia la valla y gritó el nombre de Danny. Blake se precipitó hacia la cabina para llamar a la policía. Justo en el momento en que terminó la llamada y levantó la vista, se sorprendió al ver a Everett sosteniendo a Danny en el aparcamiento. Blake corrió rápidamente para verificar a Danny. Vio que sostenía un mechón de pelaje gris en su mano. Blake le preguntó urgentemente a Everett qué había pasado, pero Everett dijo que no sabía nada. Acababa de oír los gritos de Blake mientras estaba en casa, y luego de alguna manera sostenía a Danny, y apareció aquí. Mientras reflexionaba sobre eso, vieron a los hermanos Luna correr. Blake preguntó rápidamente si habían venido porque habían oído gritar. Pero Luna respondió. En ese momento, en el otro lado de la ciudad, en un edificio podrido, el cuerpo de un hombre era arrastrado hacia arriba por algo. El hombre fue luego llevado al interior del edificio
y arrojado a algún lugar. Es cierto, ayer mismo Luna y los demás se reunieron de nuevo debido a los aullidos de Blake, pero también porque el hombre lobo tomó a Danny. Esta vez, Everett entiende finalmente por qué el hombre lobo no les hace daño, porque ahora todos se han convertido en hombres lobo. Aunque no son tan feroces y sanguinarios como ese hombre lobo, ahora forman parte de la manada de lobos, por lo que el hombre lobo los protege. De hecho, el hombre lobo tomó a Danny porque Danny, que es autista, había golpeado a Blake. Y lo mismo ocurre con Tran, que había empujado a Harlan contra la pared. Más bien, el hombre lobo los considera como sus seres queridos, por lo que todo lo que pasó antes era para protegerlos. Sin embargo, mientras discutían sobre eso, Everett recibió otra llamada misteriosa y desconocida, pero ahora que conocían el secreto del hombre lobo, Everett decidió no contestar. Sin embargo, con el paso del tiempo, Harlan y Luna reciben la misma llamada misteriosa. A regañadientes, dándose cuenta de que no pueden evitarla, Everett finalmente presiona el botón de respuesta. La extraña llamada dejó a todos perplejos. Afortunadamente, Luna, que es culta, dijo que es la historia de Licaón, escrita por un poeta romano. En esta historia, Licaón es un rey, pero hace ofrendas de carne humana a Zeus. En su ira, Zeus destruye el reino de Licaón y transforma a Licaón en hombre lobo, convirtiéndolo en el primer hombre lobo del mundo. La persona que llamaba misteriosa dijo entonces que mata gente cada noche y que sus asesinatos son por culpa de 4 más. Como la naturaleza del hombre lobo es matar, cazará, luego matará, luego se esconderá. Este ciclo continuará sin fin hasta que pueda ser controlado. Y ahora, la única forma es que los 4 se unan para detenerlo. Después de decir eso, la persona misteriosa les envía una ubicación telefónica. Se dirigen inmediatamente a la ubicación enviada por la persona que llamaba misteriosa porque es allí donde el hombre lobo atacará después. Llegaron al lugar y vieron un vehículo volcado. Al mirar más de cerca, encontraron al médico que había atendido previamente a Everett tumbado dentro del coche. Viendo eso, se prepararon a toda prisa para quitar la puerta del coche para salvar al médico. Sin embargo, incluso después de conseguir quitar la puerta, ya era demasiado tarde. Está claro que, dada su experiencia limitada, los 4 tendrían extremadamente difícil detener la caza del hombre lobo. Ahora, la única opción podría ser mañana por la noche, porque mañana por la noche es luna llena. Podría adquirir una fuerza poderosa gracias a la luna. Luego regresaron a la escuela y reanudaron sus clases como de costumbre. Pero para su gran sorpresa, en cuanto regresaron, vieron a la policía y al padre de Luna, Garrett, investigando el caso de incendio criminal del bosque. Además, la policía tenía los ojos puestos en un estudiante llamado Cyrus, porque era el primero en conocer el mejor lugar para observar el incendio forestal en ese momento. Everett y los demás se reunieron en los baños para tener una discusión secreta porque habían recibido otra dirección de parte de la persona que llamaba misteriosa, y esta era la de otra compañera de clase llamada Tia. Por coincidencia, Tia había invitado a otros compañeros de clase a su casa para una fiesta esa noche, lo que les daba una excusa perfecta para mezclarse con la multitud. Mientras tanto, Cyrus era interrogado por la investigadora Kristen porque el padre de Cyrus también era un bombero que había muerto en un incendio forestal 16 años antes. Kristen sospechaba que podría haber un vínculo entre los 2 incendios. Everett y los demás, queriendo destacar en la fiesta, fueron a la sala de gimnasia para entrenar. Fue durante este entrenamiento que Everett tuvo de repente un pensamiento, es decir, Harlan y Luna. Dado que había pasado de lobo a humano según las leyes de conservación de la energía y la tercera ley de Newton, ¿era posible que pudiera transformarse de nuevo en lobo por algún medio? O tal vez esas leyes también podrían aplicarse a este hombre lobo. Pero lo más importante en ese momento era asistir a la fiesta y evitar que el hombre lobo causara estragos. Así, con los hongos alucinógenos que Harlan había traído, consiguieron entrar en la casa de Tia. Mientras tanto, la policía, después de liberar a Cyrus, se dirigió al mejor lugar para observar el incendio, según la dirección proporcionada por Cyrus. Efectivamente, desde allí tenían una vista perfecta de todo el incendio forestal. Usando imágenes de dron y la experiencia forestal veterana de Garrett, descubrieron que era en ese lugar donde el incendiario había prendido el fuego. Si el incendiario había usado un drone para entregar un artefacto incendiario en las montañas, desencadenando el incendio forestal, y luego había observado todo el espectáculo desde ese punto de vista, como si tuviera otro objetivo. Sin embargo, en medio de la fiesta, ocurrió un evento inesperado. Primero, mientras Harlan hacía una pausa, él y Cyrus desarrollaron una simpatía mutua, así que quisieron intercambiar sus números de teléfono. Pero en cuanto Harlan marcó el número de Cyrus, su teléfono lo mostró como un número desconocido. Luego estaba Austin, otro estudiante en la fiesta, que intentó usar su teléfono para capturar los momentos divertidos. Como era de esperar, Blake arrojó el teléfono de Austin a la piscina. Enfadado, Austin saltó a la piscina para recuperar su teléfono, pero justo en el momento en que llegó al fondo y agarró su teléfono, vio a un hombre lobo en el agua frente a él. Aterrorizado, Austin nadó frenéticamente hacia la superficie. Mientras los demás estaban perplejos, el hombre lobo emergió del agua.
Mientras tanto, la policía, en busca de más pistas, se separó para investigar el edificio. Durante la búsqueda, Kristen y otro oficial encontraron un gran número de cuerpos en un hueco de ascensor. El oficial estaba curioso por saber quién podía ser tan despiadado. Mientras estaba a punto de verificar si el hombre lobo se había ido, vieron que todavía merodeaba fuera. A regañadientes, se retiraron al interior de la casa. Sin que ellos lo supieran, el hombre lobo ya se había transformado en humano, y se mezclaba con ellos escondiéndose. Annie Everett notó a un compañero de clase que parecía aún más asustado que él. Everett quiso consolarlo, pero el compañero de clase dijo que parecía haber olvidado su propio nombre y que estaba cada vez más aterrorizado a medida que hablaba. Everett pensó que el compañero de clase había tomado demasiados hongos alucinógenos, y mientras se acercaba para enseñarle a respirar, Blake apagó de repente las luces, interrumpiéndolo. Cuando Everett se dio la vuelta, el compañero de clase había desaparecido sin dejar rastro. Everett preguntó a los demás si lo habían visto, pero todos dijeron que no. Pensaban que tal vez se había perdido después de beber demasiado, o que la observación del hombre lobo era una alucinación colectiva causada por los hongos. Así que Cyrus se ofreció voluntario para ir a buscarlo. Viendo a su buen amigo a punto de correr un riesgo, Harlan decidió inmediatamente acompañarlo. Pero justo en el momento en que se iba, llegó Kristen con la policía. Estaban allí para encontrar a Cyrus. Estaba claro que había venido por el punto de observación del fuego en el edificio, pero Harlan y Cyrus ya se habían ido. Así que Everett habló con Garrett sobre la aparición del hombre lobo. Mientras tanto, Harlan y Cyrus habían llegado a la colina trasera. Al llegar, Harlan sintió que algo no iba bien y quiso irse. Pero Cyrus no quería perder esta oportunidad de pasar tiempo juntos. Mientras estaba a punto de encontrar un lugar para descansar, Harlan vio de repente a un hombre lobo aparecer detrás de Cyrus. Al mismo tiempo, Kristen apareció detrás de ellos. Al oír disparos, Garrett y los demás se dirigieron inmediatamente hacia la colina trasera. Kristen comenzó a negociar con el hombre lobo, creyendo que no podía controlar su naturaleza de lobo. Y Kristen dijo que tiene medios para ayudarlo a controlarlo. Así que, siempre que esté dispuesto, Kristen se ofreció a ser una guía para ayudarlo a manejarlo. Mientras Kristen continuaba persuadiendo, el hombre lobo respondió. Pero justo en ese momento llegaron otros oficiales. Y Garrett ya se había encontrado cara a cara con el hombre lobo. Después de no conseguir capturar al hombre lobo, regresaron al mansión. Sin embargo, cuando el sheriff Jason les preguntó qué habían visto, tanto Kristen como Garrett afirmaron haber visto un gran oso negro. Así que abandonaron el lugar. Mientras tanto, Garrett les dijo a Luna y a los demás que regresaran a casa, pero ahora Harlan y Cyrus estaban desaparecidos. Cuando Everett regresó a casa, su padre David lo estaba esperando. David dijo que Everett no había tomado sus medicamentos contra la ansiedad desde hacía varios días y que estaba allí esa noche para asegurarse de que los tomaba. Con un tono aterrador, David obligó a Everett a tomar el medicamento. Everett, sin tener otra opción, fingió tragar las pastillas. Luego fue al baño para escupirlas. Mientras tanto, en casa de Tía, como todo el mundo se había ido, Tía disfrutaba de un baño sola. Mientras Tía descansaba al borde de la piscina, creyó oír un ruido. Curiosa, Tía se dio la vuelta para ver qué era, pero no vio nada. En el momento en que Tía se disponía a continuar relajándose, apareció el hombre lobo. Al mismo tiempo, Austin, que había tomado demasiados hongos, estaba tumbado dentro de la casa descansando. Al despertarse, vio a alguien en el techo de vidrio. Esa persona era Tía, que acababa de nadar. A la mañana siguiente, Everett fue a su casa. Habían encontrado a Harlan y Cyrus. Resultó que la noche anterior, Harlan y Cyrus habían regresado al establo de la casa de Harlan para escapar de la multitud ruidosa. Durante su tiempo a solas, Harlan descubrió que Cyrus no era la persona que llamaba misteriosa porque Cyrus simplemente había puesto su número de teléfono en oculto. Cyrus hizo eso porque él también había recibido una llamada de un número desconocido. La persona que llamaba mencionaba al difunto padre de Cyrus. La persona quería saber qué le había pasado a su padre 16 años antes. Como su padre, un bombero, había muerto en el cumplimiento del deber. Cyrus no quería que otros especularan sobre su padre. Para evitar ser molestado, Cyrus había configurado su número de teléfono para que apareciera como una llamada desconocida. Harlan, con su fino oído, podía decir por los latidos del corazón de Cyrus que no mentía. Así que Harlan llamó a Everett y a los demás para oír a Cyrus hablar de su padre. Cyrus dijo que su padre había muerto en el incendio forestal y que su cuerpo nunca había sido encontrado. De hecho, los cuerpos de todo el equipo de bomberos caídos en combate nunca habían sido encontrados. Solo una persona sobrevivió a ese incendio. El nombre del superviviente era Malcolm, que ahora trabaja como conserje en el hospital. Si querían saber más, tal vez podrían preguntarle a él. Los cuatro se dirigieron entonces al hospital para encontrar a Malcolm. Sin embargo, Malcolm no prestó mucha atención a los niños que lo buscaban, rechazándolos constantemente con diversas excusas. Fue hasta que Luna mencionó directamente al hombre lobo. Malcolm los llevó a una sala de almacenamiento y luego les contó lo que había pasado en aquella época. Hace 16 años, un incendio forestal se declaró de repente
y su equipo de bomberos fue enviado para contenerlo, pero el incendio se propagó rápidamente, atrapando a Malcolm y a otros 5 bomberos. Intentaron controlar el incendio, pero fue inútil. La única vía de salida restante era la vía férrea, pero un lobo gris bloqueaba el camino. Era un enorme lobo gris, aparentemente decidido a alejar a los bomberos. Viendo que sus vidas estaban en juego, los 6 bomberos no dudaron y comenzaron a disparar al lobo. Para su gran sorpresa, incluso después de agotar todas sus balas y haber alcanzado al lobo decenas de veces, no murió. Cada vez que el lobo caía, se levantaba rápidamente, hasta que el padre de Cyrus disparó al lobo gris en la ceja. El lobo gris cayó y no se levantó, pero el lobo todavía respiraba, así que decidieron arrojarlo al fuego para quemarlo. Para su gran horror, el fuego hizo mutar al lobo gris, haciendo que sus ojos brillaran, que crecieran sus garras, que se hincharan sus músculos, y se levantó sobre 2 patas, pareciendo un humano. Solo Malcolm consiguió escapar. Después de oír eso, Everett dijo rápidamente que el hombre lobo probablemente estaba protegiendo a su especie. Tal vez quería proteger a otros lobos como lobeznos, pero Malcolm dijo que en ese momento no había encontrado nada más que el hombre lobo. A regañadientes, Everett y los demás regresaron a casa. Dado la situación actual, parecía que el hombre lobo que había atacado al equipo de bomberos en aquella época era probablemente la madre biológica de Harlan y Luna. Estaba intentando proteger a Harlan y Luna. También fue por el incendio forestal que Luna y su hermano habían sido transferidos bajo la custodia de Garrett. Cuando la loba madre se fue para regresar al bosque en llamas, apareció Garrett y llevó a Harlan y Luna a casa. Los criaría durante 16 años. Comenzaron a sospechar que la persona que llamaba misteriosa podría ser el cerebro de todo esto. Su objetivo podría ser atraer al hombre lobo para luego hacer que Everett y Blake fueran mordidos. Pero la pregunta seguía siendo, ¿cuál era su objetivo final? Justo en ese momento, notaron que las luces del establo estaban encendidas. Se apresuraron a ir allí para ver qué pasaba. Al llegar, encontraron a Garrett. Resultó que mientras estaba en el hospital, Garrett había encontrado a Cyrus escondido allí. Dado que Cyrus era el principal sospechoso en el caso del incendio forestal, Garrett intentaba convencerlo de que se entregara. Al ver a su buen amigo siendo llevado, Harlan se enfureció al instante y le dio un puñetazo a su padre. Mientras Garrett, desconcertado, levantaba la vista, vio que Harlan y los demás ahora tenían los ojos brillantes y se estaban transformando. Harlan, transformado, preguntó, «Mírame, Harlan, ¿recuerda?» Harlan y los demás ni siquiera sabían cómo se habían transformado. Luna le preguntó a Garrett cómo lo había hecho. Garrett explicó que era una leyenda antigua. La leyenda decía que si se llamaba el nombre de un hombre lobo con sinceridad, Namor recordaría quién era y se calmaría, transformándose en forma humana. No esperaba que funcionara realmente. Garrett añadió que el hombre lobo que había matado podría ser su hermano, porque ayer, al disparar al hombre lobo, se había transformado en humano justo delante de sus ojos y se parecía a su hermano de 16 o 17 años. Al oír la descripción del hombre lobo por parte de Garrett, Everett intervino diciendo que era la misma persona que había visto en la fiesta, Baron, pero formaba parte de una manada, su hermano Baron. Después de enterarse de que era el único que podía ver al hombre lobo Baron, Everett eligió regresar a casa y dormir, pero en medio de la noche, se despertó de repente y notó que el vello de su cuerpo se erizaba. Curioso, se sorprendió al ver al hombre lobo Baron aparecer en su casa. Everett intentó rápidamente consolar y despertar a Baron, pero este último no parecía apreciarlo. Cuando Baron huyó, Everett quiso ir al baño para secarse el sudor. En ese momento, Everett vio una silueta en el espejo de espaldas, y la silueta se movía con sus acciones. Everett no notó el movimiento detrás de él, y cuando se dio la vuelta, vio de nuevo a Baron. Al ver que todo estaba tranquilo, Everett avanzó curiosamente para verificar la situación abajo. Descubrió que la puerta principal de su casa se había abierto misteriosamente sola. Luego Baron cargó de repente hacia él desde fuera como un loco. Everett, aterrorizado, se escondió detrás de un mueble. En ese momento, Baron se transformó de nuevo en una persona normal, murmurando algo sobre no poder detener eso. Al ver eso, Everett le preguntó rápidamente a Baron qué tenía que detener. Pero Baron no respondió. Como Baron no se había transformado en hombre lobo, Everett, con valentía, salió. Baron estaba encogido, sentado en los escalones. Everett encontró el coraje para acercarse. Baron dijo que no era él quien había matado a esa gente, sino la cosa en él. Nunca había podido controlarla, así que tomaba el control de él, usando su cuerpo contra su voluntad para herir a humanos. Mientras Baron hablaba, el agua comenzó de repente a correr por las escaleras, y Tia, que había sido asesinada por el hombre lobo, apareció. Dijo que Baron mataría a todo el mundo, incluido Everett y Blake, porque Baron podía crear una nueva manada en cualquier momento, en cualquier lugar. Luego Tia desapareció. Hablando de repente, era de día, y Baron ya se había ido. Por el otro lado, Roberto y Danny se preparaban para dejar su motel después de haber estado allí demasiado tiempo. Roberto le pidió a Danny que fuera a buscar sus cosas, pero cuando Danny llegó a la puerta, se quedó impactado al descubrir que la puerta había sido forzada. Pensando que su hermana había regresado,
Danny decidió valientemente entrar y verificar. Sin embargo, al adentrarse en la habitación, vio una gran cantidad de sangre en el suelo. Poco después, encontró un cuerpo en la bañera. La policía llegó y tomó el control de la escena, descubriendo que el cuerpo en la bañera era el de la desaparecida tía. Blake estaba completamente inconsciente de estos eventos porque ella y los hermanos Luna estaban en casa de Everett, donde este último contaba todo lo que había visto la noche anterior. Dijo que todo aquello parecía tan irreal, pero al mismo tiempo tan real, como si solo existiera en su mente. Harlan sugirió que esto podría ser el efecto de manada entre ellos. Pero ¿por qué este efecto solo afectaba a Everett? Esto desconcertaba a todos. Everett pensó que tal vez podría atraer a Baron a un lugar. Habían probado las balas de plata pura, que realmente funcionaban en los hombres lobo, y había discutido la ley de la interacción mutua con Harlan en la sala de gimnasia antes. Así que Everett pensó que si Baron podía transformarse en lobo, también podría volver a ser humano como ellos. Quería así rastrear y capturar a un hombre lobo. Planeó llevar primero a Blake a casa, pero para su gran sorpresa, al regresar, encontraron el lugar rodeado por la policía. Viendo eso, Blake entró en pánico y se precipitó a preguntar qué había pasado. Descubrir un cuerpo en el lugar donde vivía hizo que Blake se pusiera aún más ansiosa. Afortunadamente, Blake tenía una coartada, por lo que no fue arrestada por la policía. Sin embargo, mientras Blake y Danny miraban todo desarrollarse, Danny dijo de repente que había visto a Kristen en el garaje. Pero Blake pensó que el autismo de Danny había regresado. De hecho, habían visto a Kristen en el aparcamiento, no en el garaje, pero Danny insistía en que era el garaje. Sintiendo impotencia, Blake decidió no continuar la conversación. En ese momento, Kristen se dio cuenta y vino a hablar con ellos. Mientras tanto, Everett y los demás descubrieron cómo transformar a Baron de nuevo en humano. A Everett dijo que había encontrado en libros antiguos que el cuerpo de Baron podría contener tanto un lobo como un humano simultáneamente, a diferencia de la fusión perfecta observada en los hermanos Harlan. Lo que tenía que hacer era matar al lobo dentro de Baron, luego reanimar a Baron por medios médicos. Así, Baron podría volver a ser humano. Pero controlar a Baron después de su transformación era extremadamente difícil. La única solución era atrapar a Baron en un entorno de menos 70 grados Celsius para congelar al lobo dentro de él. Luego reanimar a Baron con adrenalina. Atrapar a Baron en un congelador no era fácil, así que necesitaban la ayuda de Luna porque Austin había caído bajo su hechizo en el último baile, y Austin era el próximo objetivo de Baron. Decidieron usar eso a su favor y engañar a Baron para que entrara en el congelador. Por el bien de su manada, Luna aceptó. Fueron entonces a discutir el plan con Austin. Bajo la tentación de la belleza y sabiendo que no podía enfrentarse a un hombre lobo solo, Austin aceptó. Cubrieron un cuchillo con plata pura y se lo dieron a Austin por si acaso. La noche llegó rápidamente y Luna y Austin llegaron al lugar designado. Después de esperar un cierto tiempo, Baron apareció por fin. Pero como Luna estaba al lado de Austin, Baron dudó en atacar a Austin. Luna se dio cuenta de que era por su presencia, así que le pidió a Austin que la golpeara para provocar el instinto protector de Baron, de modo que Baron atacara. Pero Austin respondió que un buen hombre nunca golpea a una mujer, así que no lo haría. Viendo eso, Luna comenzó a golpear a Austin ella misma. Mientras Luna abofeteaba a Austin, él la besó de repente. Al ver eso, la rabia de Baron se desencadenó al instante. Baron no podía abrir la puerta, así que buscó otra entrada. Cuando vio a Austin huir, se lanzó en su persecución sin dudarlo. Pero Baron no sabía que la persona bajo la ropa era ahora Blake. Con su velocidad que superaba incluso a la de Bolt, Blake era la elección perfecta para atraer a Baron al congelador. Después de una larga persecución, Blake finalmente condujo a Baron al congelador. Ahora venía la parte crucial: ¿cómo salir? Ninguno de ellos era rival para Baron. Así que Everett intentó llamar el nombre de Baron para despertarlo. Este método funcionó. Después de las llamadas repetidas de Everett, Baron soltó su agarre. ¿Aprovecharon esta oportunidad para escapar del congelador? Después de haber estado encerrado en el congelador durante cierto tiempo, Baron se calmó. Y escuchando el ritmo cardíaco de Baron que se ralentizaba progresivamente y luego se detenía, Harlan sabía que el hombre lobo dentro de Baron podría estar muerto. Así que abrieron la puerta y fueron a rescatarlo. Dentro del congelador, Baron se transformó en humano. Pero para su gran sorpresa, mientras lo rescataban, Austin aprovechó la oportunidad para clavar el cuchillo cubierto de plata en el corazón de Baron. Después de un dolor intenso, Baron se encontró en un sofá de hospital. Un médico vino a verlo, pero extrañamente, el médico lo llamó Everett. Cuando el médico convocó a los padres de Everett, resultaron ser Kristen y Garrett. Para aliviar el dolor de Baron, el médico preparó una inyección de sedante. Pero cuando Baron miró la jeringa, vio que el médico iba a inyectarle mercurio. Después de una nueva oleada de dolor, Baron se encontró en un coche con Danny a su lado. Garrett y Kristen discutían por un teléfono, y su lucha provocó un accidente de coche. Después de otra oleada de dolor, Baron se encontró en casa de Garrett. Oyó a Garrett discutir con otro guardabosques sobre Luna habiendo matado a un caballo blanco cuando era joven. Baron vio luego a Luna de niña,
Curioso, Baron extendió la mano para tomarla de Luna, pero en cuanto la tocó, fue transportado a otro lugar. Ese lugar era una jungla con Cyrus sentado cerca. Cyrus lo llamó Harlan y le dijo que lo matara. Mientras huía, Baron vio su sombra transformarse en lobo. Luego vio a un joven Harlan. En ese momento, Garrett apareció frente a él con un arma y le disparó sin dudarlo. Baron se dio cuenta finalmente de que había sido apuñalado en el pecho. Todo lo que acababa de vivir estaba en la frontera entre la vida y la muerte, donde Baron y Harlan compartían información a través del efecto de manada. Los eventos que vivía eran las experiencias pasadas de Harlan y los demás. Ahora, Harlan y los demás todavía intentaban salvar a Baron. Justo en ese momento, el teléfono de Everett sonó de repente. Era la persona que llamaba Misteriosa. Dijo que tenía que retirar la plata pura del cuerpo de Baron, o moriría lentamente. Cuando la vida de Baron llegara a cero, los superpoderes de Everett y Blake desaparecerían, e incluso podría morir. Dejar morir a Baron parecía la solución para algunos, pero los demás no habían seguido las instrucciones de Blake, e hicieron todo lo posible para quitar los residuos de plata, lo que solo retrasó la muerte de Baron. Para salvar a Baron, tenía que buscar ayuda. Harlan y Luna abandonaron rápidamente la escena y fueron a la estación de policía para pedir ayuda a Garrett. En cuanto llegaron, oyeron al sheriff decir que había descubierto un lugar donde los hombres lobo habían amontonado cadáveres humanos. Garrett entró en pánico al oír aquello porque temía que la policía descubriera que sus hijos eran hombres lobo. No dudó y les dijo a los hermanos Luna que regresaran a casa. Mientras tanto, Blake, cuidando de Danny, lo llevó a casa de Everett. Cuando Danny vio a Baron, tenía demasiado miedo de acercarse porque sabía que Baron era el hombre lobo que había capturado en el aparcamiento. Lo dudaba, diciendo que si era Baron transformado el que había capturado. ¿Cómo había reconocido Danny que el hombre lobo era Baron? En ese momento, Blake recordó de repente que Danny había dicho que había visto a Kristen en el garaje. También, Blake fue rápidamente a verificar con Danny, quien confirmó que Kristen incluso le había dado la mano. Al oír eso, Everett también recordó que Kristen había aparecido y le había dado la mano poco tiempo después de que fuera mordido por un hombre lobo. Blake recordó que cuando ella y Danny habían intentado probar su velocidad, Kristen había aparecido y también le había dado la mano. Todo esto apuntaba al hecho de que los hombres lobo habían dejado de perseguirlos porque Kristen los había marcado con un apretón de manos. Al reconocer esta marca, los hombres lobo habían dejado de perseguirlos. Danny había sido salvado por Kristen en el aparcamiento y después de marcar a Danny, Kristen lo había entregado a Everett, creando la ilusión de que Everett había salvado a Danny. En ese momento, Luna y Garrett llegaron a casa de Everett. Garrett preguntó inmediatamente dónde estaba Baron. Sin dudarlo, Garrett levantó a Baron y se precipitó hacia el hospital, pero aún no sabía lo que les esperaba. El hospital se convertiría en otro gran punto de inflexión para ellos. Después de dejar a Baron en el hospital, Kristen trajo a Roberto para que se llevara a Danny. Roberto explicó que podía ofrecerle a Danny una vida mejor. Después de llevarse a Danny, Kristen se acercó a Everett y le prometió protegerlos como si fueran sus propios hijos. Mientras tanto, después de llevar a Baron al hospital, Everett se encontró con su padre David. David acusó inmediatamente a Everett de locura, afirmando que había dejado de tomar sus medicamentos y ya no temía a su madre, por lo que creía que Everett había perdido la razón. David trajo a un médico del hospital psiquiátrico para llevarse a Everett. Mientras Everett era llevado, Baron apareció en una silla de ruedas, empujado por Malcolm el bombero. Malcolm reveló que la madre de Baron era la pirómana responsable del incendio forestal porque necesitaba cazar a Baron fuera del bosque. Malcolm reveló también que su madre era la misma loba que había encontrado en el bosque hace 16 años. Garrett descubrió que Baron estaba ausente de su cama en el hospital. Kristen llegó al lugar, encontrando un casco de bombero en la cama. Viendo eso, la expresión de Kristen se volvió seria. Preguntó inmediatamente a Garrett si confiaba en ella. Después de recibir una respuesta afirmativa, Kristen guió a Garrett lejos del hospital. Mientras tanto, Harlan se encontraba en dificultades en el hospital. Jason y sus hombres lo encontraron y Jason anunció que ahora sospechaba que Harlan era el asesino de Tran. Harlan fue arrestado. Kristen, armada con un arma de fuego, llegó a una estación de bomberos abandonada y encontró a Malcolm. Kristen le anunció que había venido a matarlo. Malcolm, claramente en busca de venganza, declaró que su arma estaba cargada con balas de plata pura. Un tiroteo estalló inmediatamente, pero Malcolm, siendo mayor, no podía rivalizar con Kristen, que le disparó en el muslo. Garrett llegó para ayudar a Kristen y vio a Baron escondido en el techo del coche. Sintiendo desventaja, Malcolm eligió retirarse por el momento. Comenzaron entonces un juego del escondite en la estación de bomberos. En ese momento, Kristen recibió una llamada de la persona que llamaba Misteriosa. La persona que llamaba decía que sabía todo lo que Kristen intentaba hacer, que siempre había ayudado a Everett y a los demás, y que continuaría haciéndolo. Después de decir eso, la persona que llamaba Misteriosa colgó. Sin otra opción, Kristen tenía que continuar enfrentándose a Malcolm. Al darse la vuelta, se cruzó con Garrett, que sostenía a Baron, pero Garrett no había bajado su arma. Viendo eso, Kristen decidió revelarlo todo.
admitió que era la madre de los hermanos Luna y que Baron era su hermano. Kristen explicó que Luna y Harlan tenían cada uno capacidades únicas, y la capacidad de Baron se llamaba transformación. Kristen puso su mano directamente sobre la herida de Baron, y al retirar su mano, la herida de Baron estaba completamente curada sin siquiera una cicatriz. En ese momento, Malcolm atacó de nuevo. Kristen y Malcolm reanudaron su combate, pero como humano, Malcolm no era rival para Kristen. En 2 movimientos, Kristen lo había agarrado por la garganta. Garrett disparó otra bala a Malcolm, pero incluso frente a Kristen, Garrett no bajó su arma. Creía que la presencia de los hombres lobo perturbaba el equilibrio ecológico y constituía una amenaza para los humanos. Sin embargo, Kristen no mostró ningún miedo a las balas de plata en el arma de Garrett. Llamó a los hermanos Luna para convencer a Garrett. Kristen sabía que todo lo que Garrett hacía era para proteger a los hermanos Luna. Le prometió que no les haría daño y que siempre los protegería porque también eran sus hijos. Le dijo que Garrett siempre podría ser el padre de los hermanos Luna si lo deseaba. Al oír eso, Garrett se ablandó. Además, Harlan todavía estaba bajo custodia. Necesitaba la ayuda de Kristen. Garrett bajó la guardia y aceptó la oferta de Kristen. Así es como termina la temporada 1 de la serie. Entonces, ¿qué pensasteis de esta serie? Compartid vuestras impresiones en los comentarios a continuación, y si os gustó este vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros para más resúmenes de series y películas. ¡Hasta la próxima!